Un saludo en el nombre del Señor y de nuestra Madre María Santísima. Bienvenidos todos una vez más a Senda de Gloria, ese camino que juntos ustedes y nosotros vamos a recorrer para aprender, compartir y profundizar más en cosas de nuestra fe, que cada día nos acerquen más a Dios y nos permita adentrarnos y sumergirnos más en su gloria. Gracias a todas las personas que nos ven aquí en España y más allá de sus fronteras a través del Internet. Yo soy Carlina Delgado y como ya es costumbre no estoy sola, sino que está conmigo Antonio Sánchez. Antonio. Hola Carlina. Bienvenido una vez más. Gracias, muchas gracias. Pues como ya es costumbre, antes de nosotros iniciar nuestro programa, vamos a hacer un momentito de oración para pedirle al Señor que esté aquí presente y que nuestra Madre pues interceda para que todo se haga según la voluntad de su Hijo Jesús. Así que vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, en este momento, que te hagas presente, que vengas a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pido en este momento por todas aquellas personas que nos están viendo. Permite, Señor, que tu palabra se haga vida, se haga fuerza, que tu palabra que crea, que renueva, que transforma, llegue a tantos y tantos corazones. Y te pedimos hoy, Madre Santa, que seas tú nuestra intercesora, que estés aquí, Madre presente, que nos arrope con tu manto y que permitas que cada día podamos estar más y más sumergidos en tu inmaculado corazón, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy tenemos un programa, de verdad que a mí me apasiona el tema, me gusta mucho, porque cuando vi el tema, me acerqué a este tema ya hace varios meses, cambió mi vida y contestó muchísimas preguntas. Hoy vamos a hablar del abandono confiado en Dios, basándonos y obteniendo como fuente de información un libro de San Claudio de la Colombière. Los que no conocen a San Claudio de la Colombière fue un santo que nació en un pueblito cerca de Lyon, en Francia, en 1641. Y fue el guía espiritual de la religiosa Margarita María Alacoque. ¿Alacoque, Antonio? Alacoque. Alacoque. Esta religiosa fue la que tuvo las visiones de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y San Claudio de la Colombière pues dedicó toda su vida a propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pues hoy, basándonos en este escrito de San Claudio de la Colombière, pues Antonio y yo, dentro de nuestra humildad y nuestra sencillez, vamos a querer llevarle de una manera muy breve lo que nosotros hemos podido sacar de ese maravilloso libro y de esos maravillosos escritos. Pues antes de empezar ya de lleno con el tema, dice San Claudio de la Colombière, empezando ya desde el libro, dice que una de las verdades más consoladoras que tenemos nosotros en nuestra vida como cristianos es que nada sucede si Dios no lo quiere, excepto el pecado, que ya sería la segunda parte de este programa, pero que todo lo que sucede en esta vida es porque Dios así lo quiere. Entonces, quizás te preguntes, ¿y aquel que me persigue? ¿Y aquel que me maltrata? ¿O aquel que me humilla? ¿O este que me habla mal? ¿Dios lo quiere? No, Dios eso no lo quiere. Dios no es la causa del pecado de otra persona, ni es el motivo de que otra persona te persiga o te trate mal. Pero sí lo permite, y lo permite con la única razón de que de aquello va a sacar un bien mayor. ¿Sí o no, Antonio? Es una verdad como un templo, ¿no? Podríamos decir. Pero qué trabajo y qué dificultad nos cuesta a los cristianos muchas veces, ¿no? Esa virtud tan santa, ¿no? De abandonarnos, ¿no? En este mundo que tenemos tan descreído y tan secular, donde todos pensamos que lo que nos pasa es porque nosotros podemos hacerlo, porque queremos, porque trabajamos más, porque estudiamos más, ¿no? Donde la gente se preocupa, es decir, antes de trabajar o de ocuparse, está pensando en las cosas antes de hacerlas, ¿no? Donde el estrés y la ansiedad, esas enfermedades tan propias del hombre actual, campan a sus anchas, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Va uno contracorriente, ¿no? Cuando dice, bueno, pues todo lo que pasa en mi vida es porque Dios lo quiere, ¿no? Y en eso hay un acto de humildad muy grande, primero,
de saber que uno no lleva su vida, y segundo, un acto de fe, me parece a mí, ¿no? Porque el que tiene fe sabe que lo que le pasa es porque Dios lo quiere. Y sin fe uno piensa que la vida la lleva uno mismo, ¿verdad? Por supuesto. Y vamos en eso un poco contracorriente, ¿no? En este mundo tan humanizado y tan secularizado, ¿no? Mira, cuando Jesús estuvo ante Pilatos, le dijo: tienes poder sobre mí porque te ha sido dado de lo alto. Igualmente podemos decir nosotros eso: si todas las criaturas del mundo se aliaran para hacernos mal, para dañarnos, si Dios no lo quisiera, nadie podría ni siquiera tocarnos. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es a confiar en esa sabiduría infinita de Dios. Muchas veces, y tú lo sabes, muchas veces estamos tan sumergidos en un problema que no vemos nosotros la solución, estamos tan agobiados que no encontramos quizá un respiro o una puerta para poder salir. ¿Y qué hacemos? Que vamos donde un amigo, le pedimos a un familiar que nos aconseje: mira, ¿qué yo haría en esto? Esto nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida. Buscamos a alguien que nos ayude, que nos diga: pues mira, lo que tienes que hacer es esto, o tienes que hacer lo otro. Pues cuanto más en Dios, que está exento de todas las pasiones que nos rodean, y además de que Dios ve el resultado y prevé los acontecimientos futuros de cada prueba. José, el caso de José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos. ¿Y qué pasó con José? Bueno, Saúl. Sí, José mismo, ¿no? José es un buen ejemplo del Antiguo Testamento sobre cómo la providencia actúa por caminos misteriosos, ¿no? José fue vendido por sus hermanos en Egipto, y cómo después de su restauración en Egipto y cómo el faraón lo hace su mano derecha, cómo él trae a sus hermanos y las tribus de Israel se asientan en Egipto en una época de carestía, de sequía y de hambruna, cómo Dios fue llevando al pueblo a través de un acto, en teoría, de dureza y de injusticia contra uno de sus miembros, ¿no? La apariencia de las cosas para Dios no existe. Dios tiene unos tiempos que no son los nuestros, y nosotros caemos a la tentación de pensar que nos ha hecho daño, que mira qué enfermedad me ha mandado, mira que mi hijo se ha muerto. Son realmente cosas terribles, ¿eh? Pero hay que pensar siempre en lo que hemos ganado en cuanto a humildad, en cuanto a confianza, en cuanto a santidad, en todas esas agravios de la historia. Que si estamos pasando por algún momento difícil, como todo el mundo, porque todo el mundo tiene sus cruces, tenemos que saber que alguna ventaja vamos a obtener a través de esa prueba o de esa dificultad o de esa adversidad que estemos atravesando, no importa cuál sea, y que tenemos que aprender a confiar en Dios, que tenemos que aprender a arrojarnos en los brazos de Dios de manera ciega. Lo que pasa es que nosotros tenemos una voluntad y queremos hacer las cosas como nosotros queremos y queremos decidir resolver todo a nuestra manera y nuestra forma de ser. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, a arrojarnos ciegamente en los brazos de Dios. Y esto lo explica muy bien San Claudio de la Colombier, que dice que para aprender a arrojarse en los brazos de Dios, que no es tan fácil, que hay que practicarlo como si fuera un deporte. Tú vas a hacer atletismo, vas a correr o lo que sea y vas a tener una carrera, pues lo que hace es entrenar, empezar a entrenar. Pues igualmente, para aprender a arrojarnos en los brazos de Dios tenemos que practicarlo, y que esa práctica del abandono se divide en dos partes, muy sencilla, pero que cuesta un poquito por nuestra forma de ser. La primera dice San Claudio, que es que cada día vamos a tener muchísimos contratiempos, desde la vecina que no nos gusta o que nos la encontramos comprando el pan, o cuando llegamos al trabajo el compañero o la compañera que nos hace sentir mal, en nuestra propia casa que se nos puede romper hasta un mueble, cositas sencillas que a lo largo del día nos van quitando la paz. Dice San Claudio que esas son como espinas que están en el suelo y que cuando las vamos pisando van produciendo en nosotros ira, rencor, odio. Quizás nos lleve a tener una discusión y le hablemos a alguien, le digamos cosas que no queremos decirle y nos arrepintamos después. Entonces, que en esas pequeñas cosas las ofrezcamos a Dios. Pero no es decirle: ay Señor, yo te ofrezco esta discusión que he tenido, pues mira, no sé qué, y seguir discutiendo. No, es ofrecérsela y quedarte callado y ofrecérsela a Dios internamente. Esa es la primera. Y la segunda dice que cada mañana, antes de levantarte, pienses en todas esas cosas que te pueden suceder, que sea un contratiempo para ti, y que piense desde la más sencilla, desde que se te rompa algo que tú aprecias mucho, hasta que se te manche la ropa,
hasta la más grave, desde pensar en la muerte de un ser querido hasta pensar en la tuya propia, porque en las pequeñas cosas vamos a ir como entrenándonos para soportar las mayores cuando lleguen, las mayores adversidades. Efectivamente, como tú lo has dicho, ¿no? La voluntad humana como que es refractaria a dejarse en manos de Dios, ¿no? En esto también el Catecismo y la Biblia nos enseña, Carlina, que la voluntad del hombre no queda anulada. Es decir, el abandono no es una cobardía hacia la vida, no es rehuir de la vida, no es una laxitud ante los problemas de la vida. Al contrario, ¿no? Dios nos da libertad. Y eso es un misterio muy profundo, porque el abandono no es una predestinación del hombre, como que el que ya nace ya Dios le tiene destinado a hacer algo en contra de tu voluntad, ¿no? Dios te da tal libertad que juega con tu libertad y con su predestinación para llevarte a infinidad de caminos conforme a tú vas abriendo, cerrando puertas, optando por el bien, optando por el mal, ¿no? Y en eso, a mí, yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener es Jesucristo, ¿no? La imitación de Jesucristo es siempre el destino de cualquier católico, de cualquier cristiano, ¿no? Y Jesucristo mismo, en el Huerto de los Olivos, pues Él le pidió a su propio Padre, parece mentira, pero estas cosas nos hacen ver la humanidad de Cristo. Perfecto Dios, perfecto hombre, pero en ese momento su Padre ocultó su divinidad desde el momento del Huerto de los Olivos hasta su muerte, y Él sufrió allí como hombre, pidiendo como hombre que apartara ese cáliz de Él. Esa tentación que vimos también del diablo de que no sufriera Cristo, de que no muriese por los cristianos porque nos salvaba. Le estaba tentando para que dejase de ser un Mesías mortal y surgiese como un Mesías poderoso, ¿no? Y en ese momento vuelve de nuevo la fuerza de voluntad de Cristo y dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el abandono perfecto. Mi voluntad sirve, existe, pero está sometida a la de Dios. ¿Crees que nosotros podríamos llegar a ese punto como seres humanos? O sea, nosotros en algún momento de nuestra vida de tener un sufrimiento, cualquiera que sea, ¿pudiéramos decir nosotros sacar esa fuerza de voluntad y decir, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? Pues, Carlina, como tú bien has dicho, yo creo que eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que empezar a renunciar a pequeñas cosas, ¿no? En la Cuaresma nos enseña siempre la Iglesia hay que saber renunciar a algo que te gusta, el ayuno, pero no porque sea algo caprichoso, de que los cristianos seamos masoquistas, sino porque el cristiano alcanza a Dios en su debilidad, en su renuncia, en su parecerse a Cristo. En la pasión de Cristo se ve cómo el Cordero voluntariamente va camino del matadero. Hay mayor renuncia que un hombre que sabe que va a morir. Va a salvar a muchos y a otros no, pero va a hacer ese ofrecimiento a ciegas. Entonces, pues yo creo que tenemos que aprender poco a poco de renunciar de las cosas que nos gustan para llegar a ese grado de abandono total que es la santidad, ¿no? Entonces, como lo ha mencionado San Claudio, empezar con las pequeñas cositas que nos contrarían la vida para poder, cuando lleguen las mayores, estar plenamente capacitados para poder decir, Señor, mira, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú crees que, podría haber alguien en medio de una enfermedad muy grave, un sufrimiento muy grave, de decir, mira, esto te lo entrego, Señor, tómalo y que se haga tu voluntad? Yo creo, Carlina, que eso es lo que nos diferencia fundamentalmente a los cristianos, otras muchas cosas, ¿no? Pero es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque los cristianos no somos gente, o no deberíamos ser gente, que busque su éxito personal, que busque imponer su voluntad, que rechace la enfermedad o que rechace los sinsabores de la vida, sino que aceptamos eso como parte del designio que Dios tiene para nosotros. Cuesta horrores, yo lo experimento en mis carnes, yo creo que tú también, ¿no? A veces todos los días, le decimos que no a Dios, que no quiero esto, que esto me duele, esto me molesta, déjame, y a veces nos enfadamos, pero en el fondo tú dices, es que yo por mí mismo no podría. Entonces, ese acto de decir, mi enfermedad te la ofrezco, es un acto precioso, es de una humildad que raya lo divino, es divino, porque nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando el hombre está quebrado, cuando está de rodillas, cuando está con la cabeza agachada, es cuando más se parece a Dios. Es una paradoja, Parece que en medio de la adversidad nosotros solemos mirar al cielo. En medio de las dificultades, pues solemos levantar nuestros ojos al cielo en nuestras plegarias. Pero también debemos decirle a las personas que nos están viendo, que quizás no están enfermas o quizás no tienen una cruz, hombre, que todos tenemos cruces.
Pero en las pequeñas dificultades de todos los días encontramos la manera de acercarnos más a Dios y de ofrecérselas, pero ofrecérselas con paciencia y con amor. Nos vamos a ir un momentito a pausa y vamos a venir ya con nuestra segunda parte hablando de este maravilloso libro de San Claudio de la Colombière. No os mováis de allí. Estábamos viendo ahora mismo aquí en pantalla lo que dice San Claudio de la Colombière de práctica al abandono confiado en Dios. Primero, todos los días ofrecer esas pequeñas adversidades que puedas tener, por más sencillas que sean, hasta el tropezarte con una persona o el coche que se te mete donde no debía o que no encuentras aparcamiento, ofrecerlo a Dios con paciencia y amor. Y la segunda parte es que cada mañana antes de levantarte piense todo lo que podía contrariarte ese día y eso te va a permitir que cuando lleguen esas pruebas mayores tengas la paciencia y tengas el amor necesario para saber cómo ofrecerlo a Dios. La práctica del abandono, Antonio, que requiere una fuerza de voluntad, vamos, que hay que ponerlo de nuestra parte, porque te voy a contar una anécdota. Hoy precisamente, pues saliendo de aquí de María Visión, me llama mi marido y me dice, pues estoy en 10 minutos en la puerta, espérame fuera. Y salgo yo y lo estuve esperando 20 minutos y ya yo decía, este hombre, yo lo tengo que llamar, es que ¿cómo va a ser posible? Y ya estaba yo, y me acordé de San Claudio de la Colombière y dije, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada. Pero ¿qué va? Cuando me subí al coche lo primero que le dije, pero es que tengo 20 minutos. Y dije, pero de verdad hay que hacer un esfuerzo. Sí, sí. Eso me recuerda a una idea que para mí es muy querida, que es la idea de lo escondido, ¿no? A veces nos cuesta abandonarnos porque no vemos a Dios, ¿no? Y Dios estaba escondido en el Antiguo Testamento en aquella nube. Jesucristo se escondió en el pesebre, en una vida humilde que los que no tenían fe no le vieron, ni le conocieron, estando allí coetáneos con Él. En la hostia está escondido Jesucristo y hay que hacer un acto de fe para conocerle y para ver que allí está Él. O la Virgen María, ¿no? En sus apariciones. ¿Cuántos cristianos no creen en esas apariciones, ¿no? Entonces, cuando me has puesto ese ejemplo, yo me he acordado de eso, ¿no? Uno no puede abandonarse en Dios si no hace un salto mortal y dice, aunque yo no lo vea, aunque mi vida parece que me está llevando por un camino raro, extravagante, me está haciendo daño, ahí es cuando hace falta la fe, porque Dios no te lo va a hacer visible. Dios nunca actúa así, ni Cristo. Dios siempre actúa escondido para que el que tiene fe le conozca y para el que no la tiene sea para él una piedra de tropiezo, como le dijo Simeón a la Virgen María. Entonces, yo recuerdo esa frase del Evangelio, ¿no? Quien quiera seguir y venir en pos de mí, niegues a sí mismo, es decir, su voluntad vale para las cosas pequeñas, ¿no? Pero que se abandone, niegues a sí mismo, coja mi cruz y me siga. Exactamente. Las dos cosas van unidas. Entonces, para seguir al Señor, obviamente, hay que tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Dice el santo en la segunda parte de su libro, dice que las adversidades son útiles para los justos y necesarias para los pecadores.
que nosotros, por ejemplo, Antonio tiene 3 niñas, yo tengo 2 y una en camino. Como padres, muchas veces nosotros sufrimos por nuestros hijos, lo llevamos al médico, le ponemos las vacunas y vemos que el niño llora, hace de todo porque no lo vacunen. Sufrimos con él, pero sabemos que hay que ponerle esa vacuna a nuestros hijos para que se sientan mejor. Pues obviamente el Señor, cuando permite esos sufrimientos, lo hace porque va a obtener una mayor ventaja y una mayor prueba de esa prueba tan difícil que estamos pasando. Pero si te pones a pensar, hay una cita de Zacarías que dice que el que nos toca a nosotros toca al Señor en la niña de sus ojos. Entonces dice, pero ¿cómo es posible si Él dice que el que me toca a mí lo toca a Él en la niña de sus ojos? Entonces yo estoy pasando por este sufrimiento, estoy pasando por este dolor. ¿Por qué? Pues tenemos que pensar que si el Señor fue camino al Calvario, que sufrió los dolores, vamos, que no se pueden ni describir, para ahorrarnos los sufrimientos eternos, para no permitir que cayéramos en una vida sin Dios. Hizo todo eso por nosotros, Él no va a permitir que tengamos dolores vanos, sufrimientos que no nos sirvan para nada. Los sufrimientos que nos llegan es porque Dios así lo permite. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de todos los dolores y de todas las tristezas que nos ahorró, que nos libró Él, porque no nos iban a servir para nada. Entonces tenemos que pensar, nosotros como seres humanos, que lo que nos toca, que lo que nos llega de dolor o de sufrimiento, lo permite Él porque Él va a sacar una mayor prueba y una mayor ventaja de todo eso. Quizá alguien que nos esté viendo se pregunte, ¿pero qué me sirve esta enfermedad a mí si no me permite ir a misa? ¿De qué me sirve a mí haber perdido mi trabajo si no puedo mantener a mi familia? ¿O haber perdido el dinero que perdí? Son preguntas que nos hacemos nosotros, yo misma, en situaciones mías personales me las he hecho también. Pero tenemos que pensar que a través de las pruebas siempre se obtienen ventajas. Mira, aquí en Maravisión pasan un testimonio que seguramente tú lo conoces, que es el testimonio de Marino Restrepo. Sí. Marino Restrepo estuvo 6 meses secuestrado por la FARC, la guerrilla colombiana, y él le da gracias a Dios por ese secuestro, porque de allí vino su conversión. El testimonio de Gloria Polo también, esos son ahora que me estoy acordando yo ahora. El testimonio de Gloria Polo, que también se ve aquí en Maravisión, que le cayó un rayo, quemada, con sufrimientos, con dolores, y eso le permitió a ella su conversión. Y hoy mismo, esta misma tarde, en el programa de Paco Baena, que se llama Testimonio de Fe, trajo a un chico venezolano que debía su conversión a la muerte de su hermano. Y le dijo, mi conversión se debió a un sufrimiento. Quizá alguien diga, bueno, pero mi conversión no se debe a un sufrimiento, yo estoy sufriendo ahora que creo en Dios. Es más, yo creo que al que es justo y al que cree en Dios no le hace falta la prueba. Ocasionalmente Dios lo permite, evidentemente, porque nadie está exento de pasar la cruz, ¿no? Yo recuerdo al santo Job. Sí. Job era un hombre feliz, tocado por la amabilidad de Dios y por su amor, tenía 10 hijos, todo le iba bien, y de repente pues Dios decide, para que el diablo aprenda también de lo que es el amor, decide tocarle con la enfermedad, se lleva a sus hijos la enfermedad, a su mujer le reprueba y le rechaza, y él sigue perseverando en el amor de Dios. Pero eso es una cosa bastante excepcional, ¿no? Dios siempre nos prueba a los que somos pecadores para hacernos humildes, ¿no? Porque cuando Dios te toca con la enfermedad o te toca con la debilidad, hay 2 opciones, Carolina: rebelarse, que es el espíritu de Satanás, es decir, pues estoy harto ya de ti, váyatela como me tienes, váyatela como pagas a los que te servimos, como decía Santa Teresa, ¿no? Decía con ironía, ¿no? Santa Teresa decía, ya entiendo por qué tienes tan pocos seguidores, porque si yo que te quiero tanto y te sigo, me tienes todo el día en la cama, ¿no? ¿Qué será lo que no te siguen? ¿Qué será a los que no te siguen? Pero claro, la otra opción es decir, Señor, sin ti no puedo. O sea, es verdad que tú me has dado estas cosas, tú me las quitas, me das la salud y tú me das la enfermedad, ¿no? Y si Dios permitió que su propio hijo sufriera, que era él mismo, ¿no? Es su misma naturaleza, ¿cómo no va a permitir, por amor, que nosotros suframos? El buen padre, como tú decías, Carolina, corrige. El buen padre no es el que malcría a un hijo, ¿no? Como se ven tantos por ahí adolescentes malcriados porque sus padres han decidido no poner límites o decirle a todo que sí. El buen padre es el que le dice, esto está bien hecho, y te premia, y te da bienes en la vida, pero cuando haces algo malo te dice, por aquí no, pum, y te das cuenta de que tú ahí no tienes nada que hacer.
¿eh? Y ese hombre, esa mujer crece fuerte, crece en la debilidad y crece en la bondad. Y solamente así uno puede ser completamente feliz, porque si uno es solamente feliz cuando Dios le da bienes, poca fe tiene, ¿eh? Es que tú sabes qué pasa con los bienes, que nosotros solemos apreciar las bendiciones de Dios como bienes temporales, que son de Dios también, porque Dios nos envía esos bienes temporales, el trabajo, la casa que necesitamos también, pero nos olvidamos de las gracias espirituales que podemos obtener precisamente a través de estas pruebas. Dice San Claudio de la Colombier, dice que se gana más para el cielo en un día de adversidad llevada con paciencia y amor que toda nuestra vida de alegría o todas nuestras meditaciones juntas. O sea, que un momento de adversidad, de tribulación entregado a Dios, te consiguen más gracias espirituales que todos los días que tú hayas hecho oración y todas esas meditaciones que solemos hacer nosotros los cristianos. Que tenemos que saber y entender que si Dios muere por nosotros y se sacrificó por nosotros, esos dolores, esos sufrimientos que tenemos son los que nos van a permitir crecer espiritualmente. Son ventajas que podemos obtener a través de la prueba, ventajas y ocasiones de mérito y de salvación, pero no solo para ti que estás sufriendo la prueba o estás pasando por ese momento complicado, sino para las personas que te rodean, porque una prueba bien llevada, con paciencia, con amor, con entrega, convierte a todo lo que puedas tener a tu alrededor. Y eso conozco yo casos, yo personalmente, de familias enteras que no creen y se enferma un miembro de la familia, la madre o el padre, y entrega esa enfermedad a Dios, y ya los que están alrededor pues empiezan a creer en Dios y empiezan a asistir a misa y a asistir a los sacramentos. Entonces, en medio de todo nuestro dolor, en medio de todo nuestro sufrimiento, tenemos que ofrecerlo a Dios de una manera paciente, por así decirlo, de una manera de entrega y disposición. Y dice San Claudio que tenemos que someter nuestra voluntad, dándonos cuenta y aceptando que solo nos llegan, y lo repito porque es algo que de verdad a mí me marcó cuando lo leí, que solo nos llegan los sufrimientos que Dios permite, que quizá nos ahorra la mayoría de sufrimiento, que dice, no, esto no, porque esto no le va a servir para nada a ella, no le va a servir para nada a él, esto sería en vano para esa persona. Y solo nos llega lo que de verdad nos permitirían crecer espiritualmente. Y que Dios no nos envía ninguna prueba que no podamos soportar, y que no nos envía nada que nos haría perder nuestra fe, jamás, jamás. Sí, y si vemos que la cruz nos supera, también nos dice la Iglesia que hay que rezar, ¿eh? Porque muchas veces la cruz es tan grande que nos hunde, ¿eh? El mismo Cristo se cayó 3 veces, no nos vamos a caer nosotros 33.000, ¿eh? Pero claro, la opción que decíamos antes, o te hundes o rezas, ¿no? Y clamas al cielo, como el santo Job, ¿no? Dios mío, ¿dónde estás, no? Y el propio Cristo clamó a su Padre, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo para que esas personas que nos están viendo en la tele, que tienen enfermedades, que su mujer les ha dejado, están divorciados, a pesar de tener fe, o que han perdido la fe, incluso, porque estas cosas incluso Dios las permite, Dios a veces toca a una persona quitándole la fe, para ver si esa persona, su fe estaba basada en lo material, o realmente su fe persevera también cuando no la tiene, Esas noches oscuras que tuvieron grandes santos como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa, como la misma Teresa de Calcuta, que se llevó 20 años clamándole a Dios, ¿dónde estás? Que no te veo, que te he perdido, ¿dónde estás? Ese es el oro acrisolado, como dice en el Apocalipsis, ¿no? A mis fieles, porque los quiero, les haré pasar por un crisol, le quitaré la ganga, lo que no necesitan. Y dentro de la enfermedad y la maldad de este mundo, que ese es otro misterio, el misterio de la iniquidad, cómo actúan los cristianos, que por eso Dios permite a Satanás actuar, ahí se ve el cristiano auténtico, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de María, ¿no? Yo con María, pues, en fin, yo me crié en los salesianos y para mí la Virgen es algo especial, ¿no? Y la Virgen María, una campesina, pongámonos una campesina de 14 años, Carlina, analfabeta, criada en el templo, pero con 4 letras, ¿no? Que de repente un ángel le dice que va a ser la madre de Dios. Y esta mujer, si hubiera sido una mujer con un poco de ego, con un poco de miedo, hubiera dicho, pero por Dios, ¿qué me estás diciendo? Quita, quita. Y ella dijo, fiat, hágase tu voluntad. Y eso no le trajo amor, precisamente, ni facilidad en la vida. Le trajo una espada, como le dijo Simeón, que atravesaría su alma, un hijo que estaba todo el día, a partir de los 30 años, buscándose problemas,
Un hijo que estaba amando a los desterrados, a los pobres, y un hijo que murió en la cruz. Pero ¿quién fue ese hijo? Es Nuestro Redentor, exactamente. Otro buen ejemplo de abandono, la Virgen María. En medio de las pruebas podemos sacar ventajas muchísimo, o sea, numerosas. Y tenemos que tener en cuenta, como dices tú, que la Virgen en ese momento se entregó un abandono confiado totalmente en Dios y le dijo, hágase en mí según tu palabra, olvidándose de todas las circunstancias que habían alrededor y que podrían acarrearle y que de hecho le trajeron muchísimas consecuencias en su vida y muchísimo sufrimiento. Como tú dijiste que el Santo Simeón le dijo, una espada de doble filo te atravesará el corazón. Entonces, eso no podemos dejárselo a la Virgen y decirle, no, porque ella era la Virgen, ella era María, ella era... También nosotros, obviamente no nos podemos comparar a la Madre de Dios, pero dentro de nuestra humildad y dentro de nuestra pobreza y dentro de nuestros defectos, podemos hacer paulatinamente esas pequeñas entregas, porque no es entregarlo todo de golpe y todo, porque es una gracia, hacer eso es una gracia que obviamente viene de Dios. Entonces, hacerlo ligero, hacerlo paulatinamente, irlo entregando, y llegará un momento que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Y ya no vamos a ser nosotros que vivamos, sino que sea Cristo que viva en nosotros. Eso me recuerda también a San Pablo, porque él lo decía con esas palabras, ¿no? Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo que vive en mí. Cuando uno se despoja de su ropaje, solo queda Dios. Exactamente. Entonces, con esas palabras vamos a ir a pausa y después de la pausa ya vamos a ver la tercera parte del libro de San Claudio de la Colombière y vamos a ver por qué Dios no nos contesta nuestras oraciones, que muchas veces decimos, pero yo estoy pidiéndole a Dios y no me contesta. Y si es verdad que escucha las oraciones, ¿por qué tantas peticiones de nosotros los cristianos no son contestadas por Dios? Así que no se vayan, que en breve volvemos. Sagrado Corazón de Jesús, enséñame el perfecto olvido de mí mismo, pues es el único camino por el que se puede entrar en ti. Enséñame lo que debo hacer para llegar a la pureza de tu amor, cuyo deseo me has inspirado. Siento en mí una gran voluntad de agradarte y una inmensa impotencia de conseguirlo, sin una gran luz y un particular auxilio que solo puedo esperar de ti. Haz en mí tu voluntad, Señor. Bien conozco mi oposición a ello. Eres tú quien debe hacerlo todo, divino corazón de Jesucristo. Tú solo tendrás toda la gloria de mi santificación. Solamente por eso quiero desear la perfección. Enséñame el olvido de mí mismo, porque es la única manera para acercarme a ti. Esas son las palabras de San Claudio de la Colombière, diciéndole al Señor que lo despoje de su voluntad y de sus deseos y de todos sus anhelos para solamente querer lo que Dios quiera, desear lo que Dios quiere y tener solamente lo que Dios permita
que uno tenga. Estamos hablando del abandono confiado en la providencia de Dios, de San Claudio de la Colombière, y así breve, resumido muy breve, pues estamos aprendiendo a cómo abandonarnos a través de esas pequeñas contrariedades que tengamos a lo largo del día al Señor, y que esas pequeñas contrariedades nos van a permitir pues poder recibir las mayores cuando nos ocurran de una manera más paciente y sobre todo con más amor a Dios. Antes de irnos a la pausa, estaba yo diciendo que ya íbamos a ver la tercera parte de este maravilloso escrito, que dije unas preguntas sobre que nosotros como cristianos y como creyentes muchas veces pues oramos, hacemos peticiones al Señor y siempre decimos, pero es que Dios no contesta nuestras oraciones, pero sí es verdad que escuchan, ¿por qué tantas oraciones y tantas peticiones que yo le hago no son contestadas? Dice la palabra de Dios en Mateo, dice, pide y se te dará, llama y se te abrirá, busca y hallarás. Entonces, si dice eso, ¿qué pasa? No podemos pensar que quizás lo que estamos pidiendo no sea del agrado de Dios. Dice San Mateo que pide y se te dará. Ahí no está mencionando absolutamente nada de la naturaleza de lo que pides. Tampoco se puede decir que la persona que pida sea más pecadora o menos pecadora, porque dice el Señor, todo lo que pidas en mi nombre, al Padre se te concederá. Entonces dice San Claudio, el secreto está en Mateo 6. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo será dado por añadidura. Una cita bíblica que nosotros como creyentes estamos cansados de escuchar, pero pocas veces profundizamos en ella y muchas veces hasta la interpretamos y la adaptamos a nuestra manera. Antonio. Sí, es difícil entenderlo a simple vista, ¿no? Porque es evidente que lo primero es Dios, ¿no? Y el cielo, ¿no? Pero ahí está queriendo decir algo, como tú dices, que muchas veces se nos pasa por alto, ¿no? Que es que no podemos pedir cosas banales, ¿no? Pedir, Señor, que me toca la lotería, que gane más para comprarme un coche, que esa chica que me gusta deja a su novio para que se venga conmigo. Claro, no podemos pedir cosas no santas, ¿eh? Hay que pedir por el cielo, es decir, primero el reino de los cielos, es decir, por la salvación. Señor, ayúdame a quitarme mis defectos, potencia mis virtudes, dame más fe para poder salvarme. Y cuando uno pide eso, es decir, está poniéndose en manos de Dios, Dios te da lo demás por añadidura, es decir, te dará prosperidad económica, si es conveniente, te dará hijos, te dará una vida alegre y cómoda. Pero claro, cuando empezamos a pedir cosas que son secundarias o terciarias o cuaterciarias, la verdad es que ahí el Señor tiene que sentirse, pues eso, pues como una especie de oráculo, ¿no? Que tiene que darle todo lo que pide, y eso no es santo. Como dice el santo, que dice, no se nos prohíbe pedir dinero. Podemos pedir el dinero, no solo el necesario, sino el suficiente para vivir. No es malo tener dinero, al contrario, necesitamos el dinero. Pero tenemos que pedir primero lo que necesita nuestra alma. ¿Qué virtud necesita nuestra alma para poder quizá manejar ese dinero? Si tú eres una persona que eres apegado a lo material, eres una persona que te derrocha el dinero en cosas banales, como tú has dicho, pues obviamente no lo vas a obtener. Entonces, no es malo pedir el dinero que necesites, no, sino que primero tienes que pedir lo que necesita tu alma para tener aquel bien material. Lo más importante. Por ejemplo, exactamente, lo más importante. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo una situación en España donde hay mucha gente desempleada y hay mucha gente que está pidiendo por un trabajo. Está bien que pidas por un trabajo y tienes que pedírselo a Dios, que es tu Padre y que obviamente te quiere más que nadie y te ama más que nadie y quiere lo mejor para ti. Y hay que pedir el trabajo, pero también junto las dos cosas, pidiendo el trabajo, debes ver qué necesita tu alma en ese momento. Quizá necesita acercarse a los sacramentos, ir a misa, perdonar a un hermano, una hermana o reconciliarte con tu madre. Entonces, esas son cosas que tú como ser humano tienes que conocerte y pedir esas virtudes que obviamente necesitas para obtener esos bienes. Sin mencionar, pues ya se está pidiendo la conversión de un ser querido, ahí no es lo más grande que puede pedir una persona. Sí, y en esto, como tú dices, Kalina, hay que ser inoportuno, ¿no? Como esa parábola del amigo inoportuno. Ahí Dios nos está diciendo, si recuerdas la parábola, era un hombre al que viene un amigo a su casa, no tiene que darle de comer, no tiene pan, no tiene nada, y va por la noche de madrugada a pedir en la puerta de un amigo que le diera pan. Sí.
y se pone a pedir 1 hora y 2 horas y 3 horas y el amigo ya harto dice, toma el pan y vete ya, ¿no? Ahí está diciendo Dios que hay que ser perseverante en la oración. Uno no puede hartarse de pedir porque entonces qué egoísmo, ¿no? Qué orgullo. Parece que estamos diciéndole a Dios, Señor, dame esto ahora, que me hace falta. Y si me lo da más tarde ya no me hace falta. Hay que ver qué injusto eres, ¿no? Hay que perseverar, ¿no? Porque Dios no te lo va a negar, pero te va a hacer ver que es cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Hay que ser constante en la oración. Constante, inoportuno, importuno, pedirlo por la mañana, por la tarde, conduciendo por la noche, ¿eh? Como se llevó Santa Mónica, 16 años pidiendo por la santidad de San Agustín. ¿Y quién fue San Agustín? Ella solamente pedía, claro, que se alejara de toda esa mala vida. Que se convirtiese, después, ¿no? Que se convirtiese, era maniqueo, era mujeriego, él lo cuenta, ¿no? En sus libros. Entonces, claro, cuando después de 16 años esa persona se convierte, no es que se convirtiera, es que se hace uno de los santos más grandes de la Iglesia, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, y ahí vemos cómo la tardanza en el premio aumenta también la recompensa, ¿no? Por supuesto. Y nosotros igual, no tenemos que ponerle un plazo a Dios, los plazos los pone Él. Exactamente, y que toda esa fuerza que nosotros invertimos en oración, en rosario, para un trabajo, para la sanación de alguien, que está muy bien, también ese mismo tiempo y esa misma fuerza que hacemos, pues que la pidamos por nuestros defectos. Dice el santo, mírate, acércate al Señor y mira qué defectos tienes tú y puedas librarte, puedas pedirle a Dios que te libre de ese defecto. O sea, Dios correría inmediatamente si eres una persona, porque nosotros nos conocemos, nosotros sabemos cómo somos, nosotros sabemos cuáles son nuestros defectos. Si tú eres una persona que quizá eres un poquito vanidosa, eres un poco soberbia, eres perezosa, por así decirlo, para las cosas de la iglesia, pues bueno, también pedirle a Dios e invertir todo ese tiempo, todo ese rosario, toda esa fuerza, toda esa energía en decirle, mira, Señor, quítame este defecto. Y Dios inmediatamente correría a quitarte ese defecto. Y es importante mencionar esto porque San Claudio de la Colombier lo dice en su libro, que está muy bien que pidamos bienes temporales, que lo podemos pedir una casa, podemos pedir un trabajo, podemos pedir lo que queramos en ese momento y que podemos pedirle a Dios que nos quite las cruces que tenemos, que lo podemos hacer según su voluntad y lo que Él quiere, pero que tenemos que ser perseverantes, que no nos podemos cansar, que tenemos que seguir. Y nosotros como seres humanos que somos cargados de defectos, muchas veces yo misma en primer lugar, le hago 3 oraciones de petición y veo que no, ya cambio. Bueno, pues ahora voy a pedir por esto. 3, ya, ahora pido por lo otro. Y obviamente pues no veo los resultados, o los veo muchas veces, pero tenemos que ser perseverantes, tenemos que estar continuamente. Somos como niños maleducados, ¿no? Somos caprichosos. Queremos esto y esto y esto. Parecen niños pequeños, ¿no? A mí el otro día me decía una mujer, y me llegó al alma, que ella siempre había pedido mucho por ella y nunca Dios le había dado nada. Y empezó a pedir por los demás y empezó a recibir lo de los demás y lo suyo. Y digo, lo que me acaba de decir es una cosa profundísima. Estamos hartos de pedir por nosotros, por nosotros, por nosotros. Y en eso no hay un acto de generosidad, hay un acto en el fondo de egoísmo. Y esta mujer dice, empecé a pedir por los demás y conseguí lo de los demás y lo mío, ¿no? Eso también está en los evangelios. Cuando los leprosos, los ciegos le pedían a Dios que le curara, orar es pedir. Por eso él siempre decía, tu fe te ha salvado. Es decir, cuando ese leproso sabe que yo soy hijo de Dios y ha pedido que le cure, en esa petición iba implícito un acto de fe. Por tanto, el que pide con fe, le doy lo que merece, ¿no? ¿Qué le dijo Salomón cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras? ¿Qué le dijo Salomón? Él pidió sabiduría. ¿Y qué obtuvo? Y obtuvo no solamente sabiduría, obtuvo sabiduría, riqueza, obtuvo toda la riqueza, la sabiduría y el reinado sobre el pueblo judío durante 40 años, nada menos, ¿no? O sea que cuando se pide poco y se pide desprendido por los demás, Dios te da lo de los demás y lo tuyo, ¿no? Me parece que es una lección muy importante que hay que aprender, cuando estamos siempre pidiendo por cosas sin importancia, ver también el mal de los demás. Ver cómo aquella persona se ha quedado sin hijos, aquella persona perdió en accidente de tráfico a su familia, cómo y lo lleva, ¿no? Y lo sobrelleva. Cuando vemos el daño de los demás, aprendemos que nuestras cruces son menos y que tenemos que dar gracias a Dios, no solamente pedir, sino darle gracias. Darle gracias en cuando todo uno momento. se pone de rodillas delante del Santísimo, primero darle gracias por la vida, por lo que tengo, y después pedir, ¿no? Es como un acto de educación.
parece que estamos deseando entrar para pedir. Pues, hombre, también hay que tener cierta forma de hablarle a Dios, ¿no? Estamos deseando llegar a la misa, porque, claro, todos tenemos para pedir por nosotros. Nuestros defectos y nuestros problemas, ¿no? Pero el que está allí toda la vida, ¿no? Y si los pajaritos del cielo tienen comida y si los lirios tienen vestidos, pues cómo no nos va a dar comida a nosotros, ¿no? Exactamente. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, ¿no? Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Hoy es que se nos ha ido el tiempo, ¿verdad, Antonio? Qué rapidísimo. Aprendiendo este pequeño escrito de San Claudio de la Colombière, sobre todo que le ofrezcamos todos nuestros contratiempos, por pequeños que sean, empezar a hacerlo desde ya, por más sencillo, porque eso nos va a permitir poder aceptar las adversidades mayores. Que cuando pidamos algo, lo que sea, porque podemos pedir lo que querramos a Dios, obviamente que sean cosas buenas, no podemos pedirle que la vecina se quede sin trabajo o cosas así. Que cuando le pidamos a Dios algo, nos miremos por dentro y veamos qué virtud necesita nuestra alma y qué defecto necesita sacar fuera para poder recibir ese bien. Y sobre todo, perseverar en la oración, ser constante en la oración, no se cansen de pedir, lo que sea. Obviamente Dios, si conviene, pues lo enviará. Y estoy segura, porque estoy plenamente segura, que si tú le pides a Dios que te dé una virtud o que te quite un defecto, lo va a hacer inmediatamente. Entonces, pues lamentablemente, Antonio, si quieres decir algunas palabras de despedida. Bueno, lo que decía San Pablo, que después de todo este sufrimiento y este abandono nos esperará una justa corona, ¿no? Al que tantos latigazos le dieron, que tantos porrazos y palizas le dieron por los caminos los propios hermanos judíos. Bueno, pues nosotros en nuestra humildad recibiremos menos, ¿no? Ya veremos, pero al final Dios nos dará la corona, eso sí, ¿eh? Este sufrimiento no es en vano, este sufrimiento nos lleva al cielo. Y que tengamos la plena confianza, la plena seguridad que cualquier dolor, que cualquier sufrimiento que nos llega es porque Dios va a sacar un bien mayor de todo eso. Y que a saber que ya algún día cuando estaremos en el cielo nos daremos cuenta de todos los contratiempos y de todos los dolores que nos ha evitado Él, porque serían en vano e inútiles para nosotros. Entonces, los dolores que tenemos ahora es porque de allí vamos a sacar algo muchísimo mayor, que van a ser obviamente esas gracias espirituales que no solemos ver, porque juzgamos siempre por los bienes temporales que recibimos, obviamente que recibimos de Dios, y a partir de ahora practicar el abandono confiado en Dios. Los 2 puntos que no olvidéis: ofrecer los pequeños contratiempos del día y pensar todos los días en la mañana lo que te puede ocurrir que te amargue todo el día. Así que nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, y si tienen la oportunidad de leer este pequeño libro, no dejéis de hacerlo. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.
ti.